Hola, mi nombre es Gustavo Portuondo, soy residente del Hospital Ramos Mejía del sector de neurología. El póster que presento es miastenia gravis, cambio del perfil de internaciones durante la pandemia por COVID-19. Los autores somos yo, el doctor Raúl Rey, jefe del servicio de neurología del Hospital Ramos Mejía, y la doctora Florencia Aguirre, médica de planta de este servicio y especialista en enfermedades neuromusculares. Nuestro objetivo fue evaluar el impacto de la pandemia por COVID-19 en las exacerbaciones miasténicas. Para esto realizamos este estudio retrospectivo donde evaluamos historias clínicas de pacientes internados por exacerbaciones miasténicas durante la pandemia en un periodo de 17 meses y comparamos las características de estas internaciones con las internaciones de los 34 meses previos al inicio de la pandemia, repartidos en dos periodos iguales de 17 meses cada uno. En cuanto a la población, en total se identificaron 66 internaciones por exacerbación miasténica en 32 pacientes. De estas 66 internaciones, 47 fueron pre-pandemia, 20 en el primer periodo prepandemia y 27 en el segundo periodo de 17 meses, mientras que 19 fueron en el periodo de 17 meses tomados dentro de la pandemia. No hubo diferencia significativa entre estos tres grupos. La edad media al momento de la exacerbación fue de 42 años, mientras que el número de años de evolución medios al momento de la internación era de 5 años desde el diagnóstico de la enfermedad. En relación a las internaciones prepandemia, las internaciones durante la pandemia se debieron a exacerbaciones de mayor severidad. El MGC score al ingreso fue mayor, con una media de 24.4 durante la pandemia versus 19.6 previo a la pandemia. Los eventos graves, es decir, los eventos grado MGFA 4B o 5, también fueron mayores durante la pandemia, con un 61,1% versus un 14,2% solamente previo a la pandemia. Requiere una asistencia respiratoria mecánica durante la pandemia 47,3% de los pacientes versus 19% previo a la pandemia. Y la duración de las internaciones fue mayor durante la pandemia, con una media de 8 días versus solamente 4 días previo a la pandemia. Sin embargo, no hubo diferencia en el número de pacientes que requirieron tratamiento de rescate con inmunoglobulina o plasmaféresis, que fue básicamente igual entre los dos periodos. En cuanto a los desencadenantes, el desencadenante más frecuente, teniendo en cuenta todas las internaciones pre e intrapandemia, fue la infección, mientras que durante la pandemia el desencadenante más frecuente fue el tratamiento insuficiente. De hecho, este fue el único desencadenante que mostró una diferencia significativa entre ambos periodos, con un 31,5 durante la pandemia, es decir, 6 episodios, versus 7,1 en el periodo pre-pandemia con 3 episodios. Esto se vio reflejado en el número de pacientes que requirieron ajuste de su medicación de base inmunomoduladora al momento del alta, con un casi 80% durante la pandemia versus solamente 34% previo a la pandemia. Es importante destacar que solamente uno de los 19 casos durante la pandemia se asoció a infección por COVID-19. Conclusiones de nuestro trabajo: los pacientes internados por exacerbaciones miasténicas en pandemia presentaron cuadros de mayor severidad con internaciones más prolongadas. Como ya mencionamos, el desencadenante más frecuente durante la pandemia fue el tratamiento insuficiente, mientras que solo un caso se asoció a infección por COVID-19. La mayor severidad de las exacerbaciones miasténicas observadas durante la pandemia podrían relacionarse con el detrimento que sufrió el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas durante la pandemia y el aislamiento. En el caso particular de los pacientes con miastenia gravis, nuestros resultados sugieren que el tratamiento de base inadecuado fue un factor desencadenante de exacerbaciones más relevante que la propia infección por COVID-19. Muchas gracias.